Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidas, bienvenidos, estamos listos junto a Ruth, Janet y todo el equipo para presentarles las noticias a partir de este momento hasta las 8 en punto de la noche. Estimadas compañeras, buenas noches. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarles una vez más. ¿Qué tal, Janet? Así es, Ruth, buenas noches, bien, gracias a Dios y bueno, ya estamos nosotros listos con toda la información. Así es. Vamos a pedirles que nos acompañen, por favor, inclinando su rostro. Vamos a invocar siempre a Dios, agradeciéndoles por quien nos da la oportunidad de estar aquí con todas y con todos ustedes. Amado Jesús, me dirijo a ti en esta noche para pedirte por mi vida, que reine siempre en mí tu corazón, que las decisiones que tome sean guiadas por la luz de tu Santo Espíritu. Ayúdame a perdonar para que pueda tener paz en mi vida. Guíame y protégeme. Resguárdame en tus brazos amorosos. Yo sé, amadísimo, que tú no eres alguien que concede listas de deseos. Eres un Padre amoroso que sabe lo que en realidad tus hijos necesitamos. No siempre nos darás lo que te pedimos, pero sí lo que es mejor para nosotros. Por eso, con mucha fe, sé que tú ya escuchas mis oraciones. Señor, bendícenos y estás siempre con nosotros en todas las decisiones, que se haga siempre tu santísima voluntad. Que por mucho que anhelemos o aspiremos a cosas, y si tú sabes que no es conveniente para nuestra familia y para nosotros mismos, que se haga siempre tu santísima voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por estar en la lucha diaria permanentemente y porque nos ayudas a cargar estos momentos difíciles que estamos enfrentando en la humanidad. Gracias, Señor, bendecido sea tu nombre y gracias por permitirnos estar siempre en la lucha diaria. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Autoridades del Consejo Nacional Electoral aún no dan una fecha exacta para la entrega de los primeros resultados de las elecciones primarias y solo confirman que ya se han desembalado más de 5.000 maletas electorales. En tanto, representantes del movimiento de Gianni Rosenthal afirman que ya han arrasado en las elecciones internas en el departamento de El Paraíso, logrando la mayoría de las alcaldías y diputaciones. Por otro lado, médicos piden a la población y gremios de la salud no satanizar la vacuna contra el COVID-19, ya que las reacciones no representan un riesgo para la vida de las personas. Además, docentes confirman que hasta la fecha más de 700.000 alumnos siguen sin inscribirse al sistema educativo. Y activistas promigrantes anuncian que mega caravana con unos 100.000 hondureños sea lista para salir del país a finales de este mes de marzo. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Comenzamos esta noche con imágenes en directo desde el lugar donde se lleva a cabo la digitalización de las actas electorales. Las autoridades, hasta ahora son más de 5.000, nos dicen las escrutadas, mientras se sigue a la espera de la difusión de resultados a más de 70 horas de haber finalizado el proceso de las elecciones internas. Ya tendremos información desde ese lugar con nuestro compañero César Euseda para darnos a conocer proyecciones, especialmente de los candidatos a diputados en la mayoría de los departamentos en donde se ha comenzado a hacer el escrutinio, igual para los candidatos alcaldes de los 18, es decir, de los 298 municipios del país. Y
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aún no dan una fecha exacta para la entrega de los primeros resultados de las elecciones primarias. Solo confirman que ya se han desembolado más de 5.000 maletas electorales y se han escaneado más de 10.000 actas. Ellos aseguran que estarían en las próximas horas dando la primera proyección. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aún no han dado una fecha exacta para iniciar la difusión de la información sobre los resultados de las elecciones internas y esperan que en unos días se pueda concluir con el proceso de desembalaje de las actas. Ya llevamos 5.893 ya actas escrutadas, que ustedes las pueden ver acá en el salón, toda esa estadística que le hemos compartido de los 3 niveles electivos, de los 3 partidos políticos, y esperamos también que el día de hoy podamos hacer un corte, ya podamos dar una divulgación de un resultado, porque eso es nuestro mandato, dar resultados, no dar tendencias, no dar estadísticas, sino es un resultado que la ley manda que debemos dar. Los concejales afirman que ya se ha avanzado en el desembalaje de más de 5.000 maletas y esto derivan en una posible entrega de resultados para las próximas horas. Bueno, acuérdense que los datos que va a generar el Consejo Nacional Electoral son datos oficiales y van a ir saliendo de acuerdo al procesamiento que se va teniendo. Entonces, podríamos decir que el 100% de las maletas o de las actas esperamos tenerlo en unos 12 a 15 días. Esperamos que si tenemos al final de la tarde una cantidad de actas procesadas representativas, podemos ya comenzar a mostrar la información. O se va a revisar si la información que se va a mostrar va a ser acumulada. Si 3 actas han sido procesadas, mostrar el resultado de 3 actas. Si 10 actas han sido procesadas, el resultado de 10 actas. Hasta el momento el proceso de recepción de actas se ha completado en un 90%, pero para algunos candidatos a cargos de elección popular, ese 10% restante podría ser la diferencia entre obtener un cargo de elección popular y quedar fuera, mencionan expertos. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Mientras tanto, analistas consideran que la tardanza en la entrega de resultados electorales viene de una planificación de hace varios años que busca generar desorden y caos a través del retraso y verificación y difusión de los datos. No es nada nuevo y no es una sorpresa. Ya todos conocemos cuál es la conducta que se ha venido manejando en el país por parte de la gente del poder y de lo que ocurre y se acostumbra que ocurra en los organismos electorales del país. Llámese como se quiera llamar, como se llamó antes Tribunal Nacional de Elecciones, Tribunal Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral, es la misma cosa, cambian las personas nomás, pero la operatividad es la misma. Ustedes saben que no es ineptitud del Consejo, todo esto es un plan montado que no lleva 4 años, que lleva 8 años, trabajándose de esta manera. Acá lo que es importante para las autoridades, para los gobernantes y los seres pudientes del país es que haya desorden y haya un caos para poder sacar provecho de esto. No es casualidad que el Consejo Nacional Electoral sea un ente tan inepto como lo ha demostrado en este periodo tan corto que llevan, porque la misma operatividad se mantiene actualmente. Vamos a cambiar de tema, algo que no debe dejar de lado siempre y que los medios de comunicación tenemos que estar pendientes. Activistas promigrantes anuncian una mega caravana con unos 100.000 compatriotas que se están alistando para salir del país a finales de este mes de marzo. Autoridades de la Comisión de Acción Social Menonita confirmaron que tienen información que finalizando el mes de marzo, al menos 100.000 hondureños buscarán una vez más obtener el sueño americano, creando una nueva mega caravana que saldría de la ciudad de San Pedro Sula y que tiene como objetivo cruzar los países de Guatemala y México para llegar hasta los Estados Unidos en busca de un futuro mejor fuera de nuestro país. Se estima que más de 6.000 personas se integren en esta caravana, según lo que se dice en las redes sociales, y nos preocupa porque pudimos ver en la anterior caravana la respuesta del gobierno de Guatemala. Por lo tanto, pues nos preocupa que en este momento ni siquiera el gobierno se haya pronunciado en ese sentido para ofrecer a la gente al menos seguridad durante la ruta, que es de alta peligrosidad.
Por otra parte, jóvenes que en su momento realizaron el doloroso camino hacia el norte unos años atrás, confesaron que las mayores razones para dejar a sus familiares atrás son la inseguridad, la falta de empleo y ahora la inestabilidad que puede existir en el país después de las elecciones generales de noviembre. Si ustedes ven, la mayoría de migrantes dicen, ok, me voy por la situación económica, pero en realidad el contexto económico es algo que se puede anexar a otras causas, como es la violencia que se genera en las mismas comunidades, como lo es también el reproche, o también es la mala actitud de parte de las personas que nos gobiernan al poderle darle un buen espacio a estas personas que poco tienen, que ni educación pueden recibir muchas veces. El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras reportó que en lo que va del 2021, un total de 9.974 hondureños han sido deportados, cifras que están entre las mayores de los países latinoamericanos y que superan ampliamente lo reportado en años anteriores. Con imágenes de Marco Villeda para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y más de 3.000 menores migrantes varados en la frontera de Estados Unidos. Kenia Chinchilla nos amplía esta información. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias compañeros en estudios principales de Impacto BTV. En este momento estoy acompañada con Elena Toledo. Ella es directora de Eleuthera, donde también se especializan en temas migratorios. Y queremos conversar con ella acerca del panorama de Honduras y Centroamérica ante esta situación que están viviendo. No solo las caravanas, sino que diariamente hondureños salen del país hacia ese sueño americano. Elena. Sí, definitivamente que las caravanas son un método organizado, masivo para salir del país que se ha venido implementando desde hace aproximadamente 2 años. Sin embargo, la salida de personas de forma irregular del país siempre se da diariamente, salen centenares de personas por diferentes vías, de diferentes métodos, algunos más privados que otros, pero siguen saliendo y se cree que este año estos números van a incrementar aún más en estas caravanas, en estos grupos, en estos flujos que salen todos los días. En estos momentos lo que llama poderosamente la atención es la cantidad de menores no acompañados que están en la frontera. Estamos hablando de 3.500, 3.700 menores ahí, que están en unas condiciones de asilo. Según van llegando las personas, se van conglomerando más y sabemos que con el tema del COVID esto es todavía más peligroso. Los refugios están al 200% de su capacidad. Hay gente que está durmiendo en puentes, así que también no hay que dejarse llevar por la desinformación que causan los famosos coyotes o personas que se dedican a estos menesteres, porque la frontera no está abierta, no están pasando y no podemos esperar que haya una política de fronteras abiertas, como se le ha llamado, porque no va a pasar. Es un tema de muchas leyes, de muchos trucos que hay ahorita en legislación estadounidense y que no va a ser tan fácil. Muchas gracias a Elena Toledo, directora de Eleuthera y también especialista en tema de migración, que nos habla de la difícil situación que están viviendo compatriotas en la frontera entre México, Estados Unidos y también pues algunos hondureños que se encuentran en Guatemala. Con este informe vamos a retornar a estudios principales de Impacto BTV. Muchas gracias, Kenia Chinchilla, por la información. Mientras tanto, cambiamos de información y es que César Uceda se encuentra en este momento en vivo a la espera de la conferencia de prensa que realicen las autoridades del Consejo Nacional Electoral acerca de cómo va este proceso de resultados electorales. César Uceda, buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras en estudio principal de Impacto BTV. Tal como ustedes lo mencionan, y es que pues continuamos a la espera. Desafortunadamente aquí no hay todavía información que aliente que este proceso electoral va por buen camino. Incluso se ha mencionado de algunas inconsistencias por parte de algunos precandidatos o ya podría ser candidatos para las próximas elecciones, pero desafortunadamente continuamos a la espera de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el área específicamente en donde está siendo tramitado o están siendo introducidos los datos, pues se mantiene todavía
bajo resguardo por parte de las Fuerzas Armadas, y las autoridades no han mencionado a qué horas podría iniciar esta conferencia de prensa. Los datos que se manejan hasta el momento es lo que ya les hemos mencionado, estamos hablando de alrededor de 6.000 actas a 10.000 actas que ya se han comenzado a introducir al sistema del Consejo Nacional Electoral, pero también ya han llegado algunas personalidades a estos sectores para pronunciarse en torno a esta situación de algunas inconsistencias. Como les hemos mencionado, hasta el momento no hay, o estamos a la espera de esta conferencia de prensa para que se comiencen a difundir los primeros resultados. Ya algunos centros de cómputo de cada movimiento político han dado algunos resultados en donde los declaran ganadores, pero por el momento el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado en estos términos. Nosotros continuamos a la espera. Si tienen alguna consulta, si no, regreso con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, César Uceda, por la información. Estaremos al tanto de lo que pase más adelante. Mientras tanto, ya licenciado Zelaya, para que continuemos con las noticias. Perfecto, solo porque veíamos las imágenes, y estas son las últimas que tenemos también aquí, se han procesado 1.268 actas. Si César, mire, mesas recibidas dice 975, mesas escrutadas 972 procesadas, números recibidos 293, no procesadas 296, en blanco 14.516, nulos 19.963, válidos 134.459 votos en este momento. Total de votantes 168.384. Total de marcas 2.205.000. Estamos hablando en un total y en forma específica en el Partido Nacional para las Diputaciones, cuando ha quedado claro ya totalmente que Tito Fura es el candidato, pero algo significativo es que el Partido Nacional con el Movimiento Unidad y Esperanza saca las 23 diputaciones en Francisco Morazán, porque el 24 es que iba como 24. Hablamos de Ricardo Álvarez. Juntos Podemos, él estaba de Juntos Podemos, pero la diferencia, sí, es el único que sale, pero la diferencia de el que esté en la 23 posición para Ricardo Álvarez son más de 20.000 votos, entonces es prácticamente imposible para que pueda entrar. Pero así rápidamente las posiciones entonces que quedan en el Partido Nacional es Pedro Chávez, primer lugar. Bueno, la estamos viendo ahí en pantalla, gracias compañeros. Pedro Chávez, segundo lugar es Eval Díaz, tercer lugar Antonio César Rivera Callejas, cuarto lugar, no veo, pero cuarto lugar, bueno, es también... Luis Fernando Piñel Sierra. Ajá, Pinel. Quinto lugar es este servidor. Jorge Alberto Zelaya Munguía. Sexto lugar es Lisi, entiendo que es Lisi, ¿verdad? Correcto, Lisi Cano, correcto. Séptimo es Blas Ramos. Correcto. Blas Ramos, octavo lugar es... Bueno, Valesca. Valesca Zelaya, correcto. Valesca Zelaya. Bueno, si los continúa, por favor, porque realmente yo no... Renan Inestrosa, tenemos posteriormente a la doctora Johanna Bermúdez y finalmente a Osvaldo Ramos Soto. No, pero esas son las primeras posiciones. Correcto, las primeras posiciones. Sí. Luego estaríamos en el ranking 13, hablamos de Carla Yadira. Pavón, esa es la doctora Pavón. Correcto. Sí. Estamos hablando también de Elba Mariela Escobar Elvir, María José Espinosa, posteriormente Félix Arturo Alonso. Matute. Sí. Son las posiciones en este momento. Luego veo a Eduardo Bennett, está Ana Regina Sánchez, Orlando Ponce Morazán, no sé quién es la otra persona pero bueno. Gloria Ordóñez. Leana Rebeca Martínez. Ah, perdón, sí, adelante entonces. Disculpe, César, disculpe, está en línea usted todavía. Sí. No, sí, licenciado. Bueno, esto recordemos que algunos ya analistas han mencionado que incluso estos últimos 10%, recordemos que ya las mismas autoridades del Consejo Nacional Electoral han mencionado que ya se ha completado hasta cierto punto en un 90%, pero
lo que han mencionado también que este 10%, lo que usted mencionaba, que es José Jesús Villanueva Maradiaga, que ocupa la posición número 23, y el exalcalde Ricardo Álvarez, y también designado presidencial, recordemos que ocupa la casilla 24, pero este 10% podría ser crucial para ellos para que cambien posiciones. Es lo que nos han mencionado algunas de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y estaríamos también a la espera de esto, pero como les hemos mencionado, hasta el momento está esa información que manejan los partidos políticos, pero por parte del Consejo Nacional Electoral no se ha difundido información hasta el momento en ninguno de los niveles, solo se está recabando la información por parte de las actas que hasta el momento han sido escrutadas o introducidas al sistema. Bueno, perfecto, un 90% escrutadas en el Partido Nacional para los niveles de diputados aquí en Francisco Morazán, y lo que sí probablemente podría cambiar es la ubicación en torno a aquellos que van en algunas posiciones intermedias, pero ya está prácticamente definido y los 23 candidatos a diputados del movimiento Unidad y Esperanza es una realidad, porque insistimos, el que está en la posición 24 es el designado presidencial, exalcalde de Tegucigalpa, el licenciado Ricardo Álvarez Arias, pero con una diferencia en cuanto al número de votos de la posición 23 bastante alejado, por lo que con ese 10% es imposible que logre quedar en esa posición. Si hubiese sido así, pues realmente pudo haber tenido posibilidades el licenciado Álvarez de salir en un proceso general, tomando en cuenta que en los extremos la gente se fija mucho y es un hombre muy conocido y pudo haber jalado también más votos, pero ya la situación está bastante, es difícil, por no decir imposible. Bueno, es que es imposible, porque con un 10% y con ese número de votos, más de 20.000 que necesitaría, no alcanza definitivamente a llegar, no alcanza a llegar. Siendo él el único del movimiento. Hubiese sido el único, sí. Correcto. César, muchas gracias, y estamos pendientes si ofrecen declaraciones los miembros del Consejo Nacional Electoral o la conferencia de prensa como lo habían anunciado. Siempre en estos temas, según representantes del movimiento del abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, dicen que arrasaron en las elecciones internas en el departamento del Paraíso, logrando la mayoría de las alcaldías y las diputaciones, así lo asegura la candidata designada presidencial Yadira Bendaña. Nosotros consideramos que todo cuanto le aporte transparencia al proceso fortalece la democracia y todos estamos en procura de ese esfuerzo. Llama un poco la atención porque no hay todavía una declaratoria oficial. El Consejo Nacional Electoral está en este momento tabulando las actas y consideramos que esa es una acción un poco prematura, ¿verdad? Porque no impugnar qué, si no han salido resultados oficiales. Pero ya claramente la ley establece los mecanismos a seguir si usted tiene alguna duda respecto de algún resultado, y esa es la exhortativa que nosotros estamos haciendo, y por eso nosotros como Movimiento Liberal Llanista, pues no de ahora sino desde hace mucho tiempo nos aplicamos en la tarea para poderle contribuir buenamente al proceso y aportarle transparencia. 7 de la noche con 14 minutos, cumplimos, Ruth Janet, en este momento con la primera pausa. Así es, licenciado, enseguida volvemos con más noticias. Ya volvemos. Bien, continuamos con las informaciones y en este momento nos enlazamos con Isaac Sandoval. Se encuentra en la colonia Las Palmas, se ha registrado esta noche un nuevo hecho violento. Isaac, buenas noches. Así es, buenas noches Janet, buenas noches compañeros de Impacto BTV en nuestra emisión estelar y a todos nuestros televidentes. Lastimosamente continúa corriendo la sangre en nuestro país. A esta hora les informamos de un nuevo hecho violento. En esta ocasión nos trasladamos hasta la colonia Las Palmas, donde ha perdido la vida de manera violenta un hombre identificado como Miguel Martínez, de aproximadamente 40 años de edad, quien se encontraba a las afueras de su vivienda, y sujetos desconocidos pues le habrían inferido varios impactos de bala, quedando su cuerpo tendido sobre el pavimento. Y pues ante el asombro y la incertidumbre de todos los vecinos, que no se explican el motivo o el móvil del por qué a este hombre le habrían quitado la vida en este sector de la colonia Las Palmas. Les repito, la víctima ha sido identificada preliminarmente como Miguel Martínez, de aproximadamente 40 años de edad. Ya se hizo presente el personal de la Policía Nacional
para acordonar la zona a la espera de que llegue el personal de la DPI a realizar las inspecciones correspondientes y tratar de dar con el paradero de los hechores de esta nueva muerte violenta en la capital. Como les mencionamos también, algunos de sus vecinos pues se muestran aquí un poco tristes por la noticia, también varios de sus familiares, ya que el hombre, como les dijimos al inicio, residía exactamente enfrente del lugar donde le habrían quitado la vida. Podemos ver al fondo en las imágenes de mi compañero Denny Velázquez, él vestía, bueno, ha sido cubierto ya con una manta color verde oscuro. Ahí los elementos de la Policía Nacional tratando de recabar algunos indicios, dialogando con los familiares sobre cuál pudo haber sido el móvil, de por qué le habrían quitado la vida a Miguel Martínez, de aproximadamente 40 años de edad, residente aquí en la colonia Las Palmas. Estamos aquí a la espera de que llegue el personal también del Ministerio Público a realizar el respectivo levantamiento cadavérico. Hemos tratado de dialogar con algunos de los vecinos para tratar de saber cómo era Miguel Martínez en vida, pero se muestran bastante herméticos, lógicamente consternados por la noticia. Al fondo ya se pueden observar algunos casquillos de arma de fuego, por los momentos de calibre desconocido, que serán parte de las evidencias que recabará el equipo técnico de la Dirección de Investigación Policial para tratar de esclarecer esta nueva muerte violenta en el país. Para cerrar, les repito, ubicados en la colonia Las Palmas, donde sujetos desconocidos le han quitado la vida enfrente de su vivienda a un hombre identificado como Miguel Martínez, de aproximadamente 40 años de edad. Esto es lo que les podemos informar. Si ustedes no tienen ninguna consulta, retornamos a los estudios principales. Muchas gracias, Isaac, por esta información. Lamentables noticias. Mientras tanto, cambiamos de informaciones con el licenciado Jorge Zelaya. Así es, Janet, en este momento más informaciones. Médicos expertos están pidiendo a la población y al gremio de la salud no satanizar la vacuna contra COVID-19, ya que las reacciones que provoca la misma son normales y no representan un riesgo para la vida de las personas. La Asociación Nacional de Enfermeras pide a la población y gremio no causar una histeria colectiva y satanizar la vacuna contra el COVID-19, ya que los efectos que ha causado en algunas enfermeras, sobre todo en la zona sur, son normales. Y fue una cantidad mínima comparado con las más de 2.000 auxiliares inmunizadas sin daños secundarios. Cuando se han hospitalizado, el día de ayer unas 17 compañeras, solo para hacer una revisión de su presión, de su temperatura, algunas que vomitaron, unas que tuvo un paro respiratorio, que es la que está hospitalizada hasta este momento. En las próximas horas va a ser dado de alta, pero la reacción de que han presentado son dentro de las reacciones normales. Nosotros somos enfermeros y sabemos que todas las vacunas dan reacción. El problema es que no todos los organismos desarrollamos esa reacción, y eso fue lo que sucedió aisladamente en la zona sur, porque en el resto del país en este momento se han vacunado más de 2.000 enfermeras auxiliares y no ha pasado absolutamente nada. Así que estamos... La epidemióloga Miriam Aguilera confirma que son más los beneficios que ofrece la vacuna que los riesgos de los efectos secundarios. Pese a ser una de las vacunas de más baja efectividad, evita que las personas contagiadas se compliquen y mueran por el nuevo coronavirus. Tiene un 63% de efectividad. Nosotros vamos a ver de que lo que va a hacer esta vacuna es reducir las formas graves de la enfermedad. Es decir, vamos a reducir el hecho de que las personas caigan en una cama de hospital y vayan a caer a una sala de UCI. A pesar de que estamos viendo que ha habido un rechazo de otros países que la tienen no es que la han quitado del todo, sino que la tienen en estudio por los casos que se les presentaron con coagulación intravascular y que una persona falleció. Entonces, aún así, vemos que hay 11 millones de personas ya, se dice hoy, de que fueron vacunadas con esta vacuna y no tuvieron ningún evento adverso. La ANEA informó que todas las enfermeras que presentaron síntomas secundarios están fuera de peligro y dadas de alta, mientras médicos suplican al personal de salud continuar inmunizándose sin preocupación. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. Y luego de vacunar en su totalidad al personal de salud, las autoridades de la región metropolitana de San Pedro Sula informan a la población que no existen reacciones adversas entre los inmunizados, brindando por supuesto calma para las siguientes jornadas que se realizarán a principios de abril. Ningún reporte en la oficina de vigilancia
sobre algún evento adverso que se haya presentado en los establecimientos de salud que están realizando la jornada de vacunación a los empleados de la institución. Hay un reporte formal, ¿verdad? Tenemos una ficha de vigilancia para hacer dicho reporte y aquí en la oficina no ha venido ninguna notificación de ese tipo. Doctora, en ese sentido, entonces, ustedes están con constante vigilancia para que este personal de salud esté en las óptimas condiciones. Claro que sí, ¿verdad? Tenemos los equipos formados que desde mucho antes para vigilar y hacer que los empleados pues no vayan a presentar efectos adversos y el que presente, hay equipos de médicos con todo el insumo necesario en las clínicas para atender si se presenta algún evento adverso del personal. Claro que sí, ¿verdad? Eso es normal. O sea, los efectos mínimos como dolor en la zona, enrojecimiento, una poca febrícula, eso es normal que se presente después de la aplicación de una vacuna de este tipo. Mientras tanto, autoridades de salud informan que están inmunizando contra el COVID-19 a todo el personal de esta entidad, porque así lo contempla el Plan Nacional de Vacunación aprobado por la Organización Mundial de la Salud, Colegio Médico y expertos, por el tipo de labor que realizan, garantizando que los empleados de primera línea serán inmunizados en su totalidad. Que la prioridad de la Secretaría de Salud en el proceso de vacunación han sido y seguirán siendo los trabajadores que están en primera línea de batalla contra la COVID-19, que labora en hospitales y regiones sanitarias a nivel nacional. Es por ello que a la fecha de hoy, 17 de marzo, se ha vacunado más del 50% del personal de primera línea a nivel nacional. El próximo lunes 22 de marzo se garantiza la culminación del proceso de vacunación del personal en primera línea. El ministro de Finanzas, Marcos Midense, asegura que continúan en pláticas con el Instituto Ruso de Inversión y están a la espera que esta semana les envíen la calendarización del envío de los más de 4 millones de dosis que les han comprado. El tema de las vacunas, estamos en pláticas muy constantes con el Fondo Ruso de Inversión. Ellos manifestaron que esta semana nos iban a enviar ya una calendarización. El día de ayer estuvimos en contacto con el embajador y el día de hoy también pidiéndole su apoyo para que podamos prontamente tener noticias y tener ya la distribución. Nos había mencionado que están trabajando 24/7 para poder tener ya una distribución a partir de este mes y poder tener ya claridad de cómo vamos a tener la dispersión de esas 4.2 millones de dosis que hemos adquirido. Por otro lado, también estamos esperando con otra casa farmacéutica una contratación directa, una compra directa, que estaremos, si Dios quiere, anunciando la próxima semana, que hoy en la mañana nos confirmaron podrían entregarnos. Eso es de las compras directas. Estamos llegando a poder inocular con estas compras directas 3 millones de personas, que son las que, junto con las 2.7 millones que vamos a llegar con las compras de los afiliados del Seguro Social y mecanismo COVAX, que ya entró al país, esperamos llegar al 100% de la población elegible, de acuerdo a la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización. Y con apenas 72 horas de entrar en funcionamiento, la nueva sala COVID de pacientes críticos con COVID-19 en el Hospital Escuela ya alcanzó el 60% de su ocupación, dado al incremento descontrolado de contagios, mientras 5 pacientes perdieron la batalla en las últimas horas. A menos de una semana de hacerlo, ya tenemos el 60% de ocupación de la sala que aperturamos. Eso ya nos indica que vamos a enfrentarnos a un panorama mucho peor que el año pasado. Ojalá la gente tuviera el mismo temor racional que tenemos nosotros con estas enfermedades. Pero no lo vemos así, desgraciadamente, y ojalá Dios nos proteja y proteja a ustedes, su familia, sea responsable, porque vamos a tener muy serio problema de salud en cuanto a esta pandemia. ¿Cuánto representa este 60%, doctores, de pacientes? De 24 cupos tenemos 16 y ya van 2, 3 más que van llegando. Ya críticos. Que son críticos. Entonces eso vuelve un sistema de salud insostenible, no porque no tengamos disponibilidad de querer hacer las cosas, pero como no hay más cupos.
Y cambiamos de información y es que ante los cambios drásticos por la pandemia, los hondureños han tenido que adaptarse a la nueva normalidad, pero arrastrando los enemigos silenciosos, el estrés, la ansiedad y la depresión. Esta noche en Los Especiales conozca algunos métodos de relajación para sobrellevar de mejor manera esa situación. De una cotidianidad acelerada, la humanidad pasó a estar acorralada por la pandemia. Vivimos en un mundo con altas demandas personales, laborales y familiares con un ritmo que supone un desafío constante. Normalmente, como hondureños, no le damos importancia a la salud mental. Sí le puedo decir que ha incrementado en la salud mental el estrés, la ansiedad, la depresión por el encierro. Muchas personas están afectadas porque han perdido un familiar. Existen estrategias que podemos usar para reducir las consecuencias del estrés, la ansiedad y la fatiga, como el ejercicio físico, una alimentación equilibrada, los apoyos sociales, la meditación y los que se están convirtiendo en los mejores aliados, la quiropráctica y la fisioterapia. Quiropráctica viene siendo un método más natural para tu cuerpo, para aliviar exactamente toda tu vértebra, o sea, toda tu columna, para que tengas más déficit de atención en el aspecto de cuando vos tengas estrés. Si bien el ser humano dispone de mecanismos para hacerle frente, el impacto del estrés dependerá de la percepción individual. Y aunque poco a poco los hondureños nos hemos ido adaptando a la nueva normalidad, cada día buscamos mejores alternativas para mejorar nuestra salud. En el momento que iniciamos, no te voy a negar, sentí un poco de miedo, porque es una práctica de la cual no se conoce mucho. Pero ya una vez que comenzamos y sobre todo cuando finalizamos, es una experiencia literal, relajante. Lo recomiendo, invito a aquellas personas que padecen mucho de estrés a que conozcan de esta terapia, que la realicen y no se van a arrepentir. La pandemia ha venido a afectar no tanto emocionalmente, también económicamente a los pacientes. Y por esta actitud, muchos pacientes, ¿verdad?, están con una ansiedad, con una depresión e incluso han pacientes que han llegado hasta quitarse la vida. Los métodos que emplean los expertos en quiropráctica son leves toques sobre un punto clave, así como presión ligera y suave en las articulaciones afectadas. Normalmente son las partes lumbares, partes bajas, nervio asiático y de repente una u otra persona que de repente está encurvada por mala posición de toda su vida en la parte superior de la espalda. Normalmente casi mis pacientes es como, mira, aquí está la llave, aquí está la plata y nos vemos otro día. Siempre ellos terminan como un poco relajados, así como podemos ver a nuestro paciente aquí en vivo. Normalmente esto se podría hacer cada semana, si usted lo gusta. Todo depende de las personas económicamente o no. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los cuales nos enfrentamos a la incertidumbre. Es por ello que métodos como la quiropráctica y la fisioterapia se han convertido en los mejores aliados ocultos de estos enemigos silenciosos que tanto han acechado a la población durante la pandemia. Bueno, gracias, Janet. Un bonito reportaje, un trabajo realmente interesante y sobre todo por los momentos que se están viviendo en el mundo y particularmente en nuestro país. Así es, una bonita técnica de relajarse. Además, también esto es medicina natural. Totalmente, es una práctica que pues lastimosamente en el país no se puede estudiar. Las personas que quieran hacer la quiropráctica tienen que buscar en países como Costa Rica, por ejemplo, para realizarla y es muy buena. Definitivamente. Nos vamos a una pausa. El Gobierno Central juramentó una comisión conformada por diferentes sectores con el fin de analizar el impacto negativo que le ha dejado la firma del CAFTA al sector agrícola de nuestro país. La firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos está provocando que el sector agrícola del país esté a punto de desaparecer por la eliminación de los impuestos de algunos productos. Ante este problema, el gobierno nombró una comisión que analizará el impacto del CAFTA con el fin de fortalecer a los sectores más perjudicados. El objetivo es definir posiciones, cómo estamos en este momento en el marco del tratado, los programas de desgravación, los contingentes, qué es lo que queremos. A nivel nacional también creo que algo muy importante que tenemos que trabajar muy de cerca y ya es lo del consumir lo nuestro. Eso es bien importante
El representante del sector de granos básicos asegura que es necesario que les ayuden a darle valor agregado al maíz amarillo que ellos producen para poder sobrevivir al impacto del CAFTA. Hoy todo lo que tenemos nosotros es echar a andar esta comisión que hoy fuimos juramentados, y felicito yo y le agradezco al mismo tiempo a todo el gabinete de gobierno, donde hoy por hoy nos están respaldando con un fondo asignado ya de 54 millones y esperamos ampliarlo más para implementar proyectos de pilotos en las diferentes regiones importantes del país para convertir la materia prima donde tenemos los déficits de comercialización en sorgo y maíz amarillo, convertirlo en materia prima para alimentos balanceados, en este caso concentrados. La dirigencia campesina asegura que será necesario que todos los productores tengan acceso a los recursos, porque de lo contrario, pequeños productores desaparecerán. Por el simple hecho de que realmente la gente no está accesando a fondos, porque sí es cierto, hay fondos de repente que están por ahí, pero esos fondos hay un requisito importante que hay que cumplirlo y es estar limpio en las centrales de riesgo, y todos los entes que forman parte del sector productivo, alrededor del 70% están en las centrales de riesgo. Entonces es bien difícil, hay que crear un nuevo esquema. Esta Comisión Nacional de Seguimiento revisará los efectos de la liberación en el comercio de productos agrícolas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y los representantes del sector porcicultor del país aseguran que debido a las tormentas tropicales ETA e Iota perdieron el 15% de su producción. Ante este problema, la Secretaría de Desarrollo Económico les ha autorizado importar 7,000 toneladas más de carne de cerdo para evitar el desabastecimiento de este producto en el mercado nacional. Que normalmente se importaba. Ante la pérdida en la producción nacional de un 15%, nuestras proyecciones es que eso va a ser sustituido por más de 7,000 toneladas, llegando a las 45,000 toneladas. ¿Y los precios cómo estarán? Los precios, al haber una oferta, tanto del producto importado, se van a mantener. No, o sea, aquí lo que hacemos es compramos, son 100 millones que se compran de carne de cerdo. ¿Los mercados? ¿Cuáles mercados? ¿Dónde se importan los...? Estados Unidos. Mientras tanto, el país para este 2021 no tendrá crecimiento ni desarrollo, aseguran economistas, debido a que el turismo, el sector agrícola y las micro, pequeñas y medianas empresas están paralizadas. Tengo que decirle que no va a haber un crecimiento ni siquiera medianamente aceptable, que debería de ser del 1 o 2%. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Mire, estamos en marzo ya. No hay un plan de reconstrucción y reactivación económica. Los tres sectores que son claves para la economía hondureña, que son turismo, que son agrícola y el sector MIPYME, están paralizados. Entonces, ¿de dónde vamos a crecer? Y le voy a dar un dato más. Mire que la economía estadounidense está proyectada para crecer en 7% este año. Lo ideal sería que Honduras creciera, no en un 7, pero creciera fuerte debido a ese impulso de la economía hondureña, dado que Honduras, su socio comercial es Estados Unidos, el 75% de las exportaciones son para Estados Unidos. Las remesas vienen de Estados Unidos, pero Honduras desafortunadamente este año va a perder esa oportunidad. 725 centros escolares que sufrieron daños a consecuencia de las tormentas ETA e Iota entran a un proceso de reconstrucción con un costo mayor a los 1.100 millones de lempiras y se proyecta estén reparados antes del retorno presencial a las clases, así lo informan las autoridades de SEDECOAS. Son 65 centros educativos ya los que estamos interviniendo en este momento con el tema de reconstrucción. Esperamos que en los próximos 15 a 22 días otros 120 centros educativos aproximadamente puedan estar siendo intervenidos también, no solamente aquí en Tegucigalpa, sino en todo el territorio nacional y de manera muy específica en la costa norte del país, en donde se dieron tantos daños. Más o menos al mes de agosto calculamos nosotros, con lo que ya hemos hablado con la Coordinación General de Gobierno por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, y de acuerdo a las fuentes de financiamiento, al acceso a ellas, más o menos en el mes de agosto estaríamos ya llegando a los 725 más o menos centros educativos que han sido reportados por la Secretaría de Educación que fueron dañados con los huracanes.
a más o menos entre los 725 centros educativos estaríamos hablando de un promedio de 1.100 millones de lempiras. Vamos a tener el dato mucho más específico en el momento en que los diseños hayan sido terminados por nuestros técnicos. Estamos trabajando fuertemente. Gracias por continuar con nosotros y los hechos violentos no paran en la capital. Isaac Sandoval se encuentra en este momento, ahora desde la colonia Villadelmi. Isaac, un nuevo hecho violento, buenas noches. Bien, hacemos este nuevo contacto en vivo. Lastimosamente tenemos que informar de otra muerte violenta en la capital. Se han registrado casi de manera simultánea. Ahora nos trasladamos hasta la colonia Villadelmi, donde desconocidos le han quitado la vida a un taxista, el cual se conducía en la unidad 7194. Su cuerpo ha quedado en el pavimento con varios orificios de bala. Ya elementos de la Policía Nacional y Policía Militar en el lugar presentes para acordonar la escena. También podemos ver al fondo algunos de sus familiares, como ustedes pueden observar en las imágenes de mi compañero Denis Velázquez, bastante desconsternados, bastante tristes por la pérdida irreparable de este ciudadano. Como les menciono, es un conductor de taxis que con el número de registro 7194 en una de las calles principales de la colonia Villadelmi continúa lastimosamente azotando la violencia a nuestro país. Varias muertes violentas se han registrado el día de hoy en la ciudad capital. Solo en esta emisión informativa de Impacto BTV Estelar nos movilizábamos primero a la colonia Las Palmas y hace pocos minutos llegamos aquí a la colonia Villadelmi, donde se puede apreciar esta triste escena. Lamentable, ha sido asesinado el conductor del taxi número 7194 aquí en la colonia Villadelmi en la capital. Ya sus familiares aquí, algunos resignados y otros muy consternados, como les mencionábamos, y ustedes pueden observar en las imágenes en vivo de mi compañero Denis Velázquez por la pérdida de este ciudadano. Según informes preliminares, varios sujetos que se conducían por este sector lo interceptaron y le infirieron varios disparos, quitándole la vida de manera inmediata. Le invitamos siempre a estar muy pendiente de nuestras emisiones informativas, donde estaremos ampliando sobre estas y otras informaciones. Esto es lo que les podemos informar desde este punto de la capital, con imágenes de mi compañero Denis Velázquez. Retornamos a los estudios principales. Gracias, Isaac Sandoval, por la información. Mientras tanto, continuamos con el licenciado Jorge Zelaya. Bien, así es. En este momento tenemos información también en donde se indica que un joven identificado como Enil Meléndez, de 24 años de edad, fue asesinado en su casa de habitación en la colonia La Unión de San Pedro Sula. Según informes preliminares, la víctima se encontraba en el patio de su vivienda cuando le dispararon con un arma de fuego. Y un hombre de la tercera edad, identificado como Enrique Martínez Luque, murió al ser atropellado por un camión en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, a la altura del sector conocido como Las Gradas de El Hato. Se conoció que la víctima residía muy cerca del sector donde perdió la vida. Al lugar se hicieron, por supuesto, presentes varios familiares quienes lloraban desconsolados la irreparable pérdida. La escena fue acordonada por miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar, mientras el personal de la DPI realizó las inspecciones para el levantamiento cadavérico y el traslado del cuerpo a la morgue del Ministerio Público. Cabe mencionar que a unos 30 metros de la escena se encuentra un puente peatonal, pero serán las autoridades quienes determinarán si el conductor del vehículo tuvo la culpa del percance. Y con el propósito de prevenir el cobro de la extorsión a operativos del transporte y comerciantes, ese día la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas desarrolló una intensa jornada de prevención en parques, mercados y terminal de buses en el municipio de San Marcos de Colón, Choluteca. Con esta campaña se busca contrarrestar la venta de drogas, portación ilegal de armas de fuego, robo, entre otros delitos. Y me robó mi vida. Viene a continuación. Robándole segundos, nos despedimos, sí, licenciado. Por eso se enojan las señoras que nos ven. Gracias, Janet. Así Gracias, es, no hay tiempo para más. Buenas noches a todos y a todas. Mañana les esperamos 6:45 en nuestra emisión matutina. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.